todo acerca del miedo. Bienvenidos a Transpersonal en este miércoles 6 de mayo del 2020. Este programa tuvo un descanso, un receso de varias semanas y recién estábamos a punto de empezar con esta contingencia que al regresar y retomar esta nueva temporada de Transpersonal, pues sigue la contingencia, ¿verdad? Pero no hay mejor momento para darnos la bienvenida nuevamente y sobre todo para hablar de este tema del miedo desde diferentes aristas, porque eso es lo transpersonal. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio que siempre tiene la intención de llegar más allá y de traspasar los conceptos que vemos generalmente en las miradas tradicionales que tiene que ver con lo emocional principalmente. Mi nombre es Jaime Lugo, soy terapeuta emocional de enfoque transpersonal. A través de 8ymedia.com en vivo, también por Facebook y por YouTube. Recuerden que estamos en el chat en tiempo real en Facebook, que por ahí podemos participar, hacer comentarios, expresar nuestras dudas, y también el podcast podrás tenerlo disponible inmediatamente con más de o casi 100 episodios de Transpersonal en Spotify, en iTunes, TuneIn Radio, iVoox. Siempre podemos estar juntos y presentes. Por ahí hemos estado presentes en estas semanas y estos meses que han sido complicados, a través también de la terapia individual, de los webinars, la página personal jaimelugo.com. Y el día de hoy, sin no antes agradecer al productor Manuel Méndez por estar aquí presente y por hacer posible esta transmisión, y a la familia de 8ymedia, me gustaría que este primer programa de esta temporada nos sirviera para abordar el tema del miedo, no solo como aprovechando lo que estamos viviendo, porque ahora sí nos agarraron a todos, ¿no? No es de que nada más en algún lugar están pasando por este fenómeno de la contingencia y del miedo. Que sea un trasfondo, que sea un escenario, que sea un telón que nos sirva para hablar del miedo en general. Porque además creo que hay mucho mito, hay mucha desinformación y hay mucha ignorancia al respecto, y creo también que ya estuvo bueno de tanto que nos hace daño, que nos hacemos daño nosotros mismos por tener tanta desinformación acerca del miedo, sobre todo cuando está en juego nuestra vida, cuando está en juego nuestro bienestar. Generalmente, bueno, dice, hola Jaime, Marina Pérez. Marina, desde Chile. Gracias por estar aquí, manifiéstense. Vamos a estar aquí compartiendo acerca del miedo y algo que nos pueda dejar una reflexión y una forma distinta de lo que conocemos hasta ahora, de lo poco o mucho que conozcamos hasta ahora. Generalmente la mirada que nos ofrecen del miedo es pobre, es paupérrima, es cutre, es mediocre. Y tan mal están los sistemas de educación y los sistemas familiares y el sistema de autoconocimiento, y hasta me atrevería a cuestionar también el movimiento de la psicología tradicional en todo el mundo desde hace muchos años, que a pesar de que se hacen grandes esfuerzos y a pesar de que se pone mucho empeño y de que hay gente muy comprometida en la materia, tanto alternativa como oficial, siempre queda un hueco enorme cuando se trata de la relación tan pobre que tenemos con nuestras emociones. Y la importancia y la relevancia de hablar del miedo es porque es generalmente lo que llega a matar a mucha gente y lo que hace que se magnifique como con una gran lupa lo que estamos viviendo todos en momentos como este, en donde hay mucha gente que podría estar tomando ciertas precauciones internas y externas con lo que está sucediendo afuera, y sin embargo el miedo llega y la hace como su esclava o su esclavo, cuando realmente eso podría ser muy distinto y no nos lo merecemos. El miedo no está aquí, no es ni bueno ni malo, ni es para ganarnos ni para que le ganemos, y hoy vamos a estar hablando mucho de eso al respecto, porque trataremos el miedo no solo desde lo que plantea la psicología tradicionalmente, pero tampoco desde cómo lo hace nada más lo fisiológico, lo orgánico, sino además algo muy importante que es lo inmunológico. No tenemos, creo que dentro de todo lo maravilloso que somos nosotros, el sistema inmunológico, esa parte biológica nuestra, conjuga y concentra en sí misma todos los factores de la mente, del pensamiento, de las emociones, del cuerpo, de la espiritualidad misma, de la ciencia y de la biología, porque todas esas conjugan y todas esas juegan a la hora de estar en momentos difíciles. Pero también veremos una visión plenamente emocional
y también qué onda con lo espiritual dentro del manejo del miedo y por qué nos hace falta tanta información al respecto. Lo que nos regalan, lo que nos han hecho el favor de darnos ahí como sobras, un poco como desperdicio de lo que podemos aprender acerca del miedo, principalmente es, si bien nos va, conforme nosotros vamos teniendo experiencias, desde niños, desde adolescentes, jóvenes, adultos, tercera edad, siempre vamos siendo atrapados por el miedo, pero lo único que llegamos a saber es si es que por ahí tenemos suerte de tocar el tema dentro de algunas clases se me ocurre que de un poquito de bienestar o de ciencias naturales cuando vemos las cosas del cuerpo en la primaria, en la secundaria, o si bien nos va en un poco de embarrada de psicología en la prepa, por ejemplo, es que el miedo es una sensación muy intensa que además nos pone como ante tres escenarios principalmente y nos lo enseñan como te quedan de tres sopas nada más. Es una sensación que te alerta y que te da la posibilidad o de pasmarte ante un peligro porque te alerta el miedo. Número 2, el miedo te hace que te puedas echar a correr y que huyas de esa amenaza. O número 3, el miedo hace que que enseñes los dientes y que te enfrentes y que le digas a esa cosa que te está amenazando que yo también te la puedo hacer de pedo y no nomás tú a mí. O sea, son reacciones, cosas que generalmente no tenemos chance ni siquiera de cavilar bien, ni de relacionarnos bien con lo que estamos sintiendo, porque nos invitan nada más a tomar una de esas tres opciones y dependiendo cómo es el temperamento, la personalidad, la genética y lo demás de cada quien, es conforme vamos a estar más como proclives a adaptarnos a una de estas tres respuestas. Poco a poco, si le vamos echando un poco de ganitas, vamos descubriendo que diferentes vertientes del conocimiento del ser humano nos van proponiendo que conforme nos vamos, yo diría casi echando a perder y vamos usando nada más la mente, los pensamientos y la inteligencia como método de supervivencia o de poder contra los demás, se maneja el miedo desde la parte intelectual o de la mente como eso que se puede vencer siempre con razonamiento, como eso que si nosotros nos ponemos a pensar bien, vamos a descubrir que no tendríamos que tenerle tanto miedo y mucha gente de pronto tiene la puntada de llegar a la conclusión de que entonces tener miedo es de tontos. Entonces, una persona inteligente, si está bien informada, no tiene por qué temer a nada. Y ahí empieza el problema porque si empezamos a tomar eso como reglas de vida, entonces se hace una catástrofe, se hace un desmadre literalmente, porque al estar pensando nada más que no está bien tener miedo, ya llevamos las de perder. No es estar bien informados. El adoptar una postura y tener una opinión conforme lo que nos van heredando a nivel de pensamientos y opiniones con respecto al miedo, fíjense y por favor grábenselo bien, eso no es estar bien informados, pero eso es lo que nos van incrustando de alguna forma a nivel mental, a nivel de la memoria, basándonos en el miedo nada más desde lo emocional. Cuando nos tratan de explicar las emociones, que de por sí es un tema ya complejo, ya difícil entrarle al tema de las emociones, como que no tienen cabida en el espectro del desarrollo del ser humano. Y si lo tienen, entonces cuando el miedo entra en acción para poder explicárnoslo desde ahí, lo primero que nos dicen, sobre todo algunas corrientes nuevas o algo que se va poniendo de moda y que está al alcance del entendimiento por lo fácil que lo ponen a nivel de explicación, es que el miedo te enferma, que aguas con el miedo porque no está bien sentirlo, que en cuanto lo sientas tienes que transmutarlo en otra cosa para sacarlo como si fuera una cosa que pudieras agarrar y sacar de tu experiencia y no sentirla. Y lo peor que nos pueden hacer desde una visión cutre, emocional, que no está bien informada y que nada más está intentando simplificar la ruta para poder entender el miedo, es que le tengamos miedo al miedo, que aguas si tienes miedo porque te puede ir peor, que no está bien. Y eso tampoco ayuda mucho a una concepción mucho más asertiva y amplia del miedo. Entonces, hasta ahora tenemos como la explicación muy sencilla y que más predomina a nivel académico de lo que es el miedo, y también tenemos esto que nos heredan mucho de la mente, que es si eres inteligente, sabrás que no puedes tener miedo a nada, y si tienes miedo entonces quiere decir que te bajó el IQ como el 50%, porque la gente inteligente y lista no le da miedo.
Y después tenemos toda esta parte emocional mal manejada que nos dice que aguas con el miedo porque te hace daño. Pero no conforme con eso, si nos regresamos un poquito a lo que había explicado de esas 3 opciones de vivir el miedo, nos dicen que si nos enfocamos nada más en la visión del cuerpo, solamente te va a servir, como decía, para pasmarte, para huir o para atacar. Y entonces el miedo se reduce únicamente a una función fisiológica y le estamos quitando todo el espectro que tiene y que lo compone y toda la manera completa y compleja en la que forma parte de nuestra existencia para reducirla nada más a la parte corporal. Y entonces el miedo nada más es algo, insisto y repito, que me detiene, que me hace echarme a correr o que me hace atacar. Y entonces es una visión como muy animal del miedo, nada más por supervivencia. Es así como se ve nada más del cuerpo. Pero no conforme con eso, tenemos que hay también una vertiente espiritual desde la cual es imposible no abordar el miedo. Porque además es lo intangible, lo invisible, lo que no vemos, y el miedo muchas veces ni siquiera lo podemos ver. No podemos ver eso que nos está causando el miedo. Y en la parte de la espiritualidad, si la emocional y la mental, si la física y la fisiológica están realmente muy pobremente difundidas entre el grueso de la población, la mental, la emocional, digamos que están llenas de mitos y de desinformación injustamente para todos nosotros. Imagínense cómo está la esfera espiritual. En lo espiritual, de pronto, hay cosas como que si tienes miedo, solo piensa que eres amor, solo piensa en que eres la fuente de la Matrix, de la que, etcétera, que te desbordes en un montón de luces y de espiritualidad y de que te eleves por encima de algo. Y otra vez eso me suena como cierra los ojos, tápate los oídos, no pienses en nada, elévate, fantasea con que tú eres más que eso, y eso tampoco nos aporta algo positivo como para poder abordar y entrarle al tema del miedo de una manera que sea nutritiva y completa. Pero lo que estoy queriendo hacer hasta ahora es dibujar diferentes escenarios y no decir que en esos escenarios estamos todos y que así pasa siempre, pero que sí es por lo cual yo he visto que generalmente la gente sufre y se desborda y se nos derrumba por miedo. Y porque ahí es en donde está toda la falta de información y no conocen los recursos y de qué se trata cada una de las esferas que nos componen para poder vivir una experiencia plena y no dejarnos como avasallar por el miedo. Marina dice, evitar el miedo a mi modo de ver es como esconder la basura debajo de la alfombra. Sí, es esconder la basura debajo de la alfombra, o a veces, ¿sabes qué, Marina? Creo que hay gente que ni siquiera, siguiendo tu imagen, tu metáfora, a veces ni siquiera la esconden, es pasar junto a ella y hacerse las que no lo ven. A veces es voy a jugar a que no está ahí. Y es como esta típica imagen que dicen del elefante en la habitación y todos saben que está, pero nadie habla de él. Nadie asume que ahí está. Y algo mientras más lo notas y menos lo haces palpable, más va a punzar, más va a pulsar por existir ahí. Hay muchas cosas de las que queremos huir y realmente luego no sabemos ni para qué nos quieren alcanzar. Como una pesadilla en donde sueñas que te corretean todo el tiempo y tú asumes que te quieren hacer daño y estás lleno de pánico y de miedo, pero en realidad ni siquiera sabes para qué te quieren alcanzar. A veces puede ser que el mensaje que te quieran dar no es precisamente el que estabas esperando, pero eso es muy distinto a que te quieran hacer daño. Una vez que está este preámbulo con el miedo y toda la desinformación que hay y toda la forma en la que nosotros asumimos que sabemos lo que es el miedo y después nos sentimos muy expertos porque alguien que está lleno de miedo, de pánico, le decimos como ahorita, ¿no? En plena contingencia internacional, no, pues es que el miedo es natural y es una respuesta y entonces nada más que úsala a tu favor y vaya, caemos como en este tip un poco baratón de otra vez no relacionarnos con el miedo, nada más usarlo, ignorarlo o usarlo a nuestro favor. Pero hay algo que a mí me gustaría decir al respecto con un ejemplo y por qué mencionaba antes que la maravilla de la biología y del sistema inmunológico nos dan unos ejemplos
certeros y mucho más claros, incluso para cuando queremos abordar un tema desde el tema espiritual, por ejemplo. Es imposible no tomar como referente el tema de lo que está sucediendo, porque además, si algo he visto en estos días, en estas semanas, en estos meses, es gente dominada por el pánico al grado de que cuando el miedo entra por su casa, la razón escapa, pero a la velocidad de la luz por la ventana. Es impresionante lo que he estado notando últimamente, no solo por el tema del COVID-19, sino por los asuntos que estás viviendo en tu casa dentro del escenario de la pandemia. Si la pandemia te vale madres porque no te está afectando y conservas tu trabajo y estás perfectamente bien económicamente y de salud, entonces por lo menos hay gente que está pasando un tema íntimo dentro de casa, con quién, cómo y cuándo en su vida se imaginó eligiendo estar ahí para enfrentar un tema. Hijos que de pronto van a ver a sus papás con los que no se llevan bien, pero ya les tocaba verlos en Semana Santa y ahí les agarró el encierro, ya no pudieron regresar a casa y casualmente no hay buena relación con los padres. Y mira, ni modo, cómo es la vida de grata y de bondadosa, que para que puedas notar algo que tienes que sanar, no te quedó otra más que pasar la cuarentena en casa de tus papás con los que no te llevas bien y mínimo te vas a aventar 2 meses ahí. Hay parejas que están teniendo muchos problemas y que tienen miedo a quedarse en el encierro, porque justo el trabajo y todo lo en lo que se apoyaban para poder distraerse durante todo el día les permitía no tener que enfrentar todas las diferencias que tienen. Y entonces hay un miedo terrible a tener que convivir el uno con el otro y ya se están jalando los pelos y ya se están arañando la cara porque no hayan cómo enfrentar la situación que este fenómeno les está regalando. Entonces, en cuanto al miedo, lo que yo quiero proponerles el día de hoy, en este episodio de Transpersonal, de una visión amplia del miedo y poder ver realmente más allá de eso, es que el cuerpo ya tiene toda una serie de vida y de biodiversidad y de funciones que nos ponen el ejemplo, pero pareciera que nosotros solo queremos tener la experiencia de vida de la piel hacia afuera. Solo nos interesa lo que nos afecta afuera, lo que sucede afuera, lo que dicen los de afuera, cómo nos vemos por fuera, cómo se ve que nos sentimos, cómo nos dicen los demás, cómo nos notan. Todo lo que sucede de la piel hacia adentro siempre se lo dejamos al cuerpo como si fuera otra persona. Que el cuerpo se encargue, que el cuerpo respire, que el corazón lata, que el riñón haga toda la depuración que tiene que hacer, que el intestino haga la digestión, que el estómago, que excretemos. Parece que nos separamos de algo que también somos nosotros, como si no nos importara y como si no tuviéramos ninguna responsabilidad de nuestros procesos internos. Y como el miedo se siente bien adentro, una vez que viene la amenaza de fuera y te podemos sentir el miedo bien incrustado que nos está acompañando durante la vida, pareciera que quisiéramos echarnos a correr de nosotros mismos. ¿No les ha pasado que tienen tanto miedo de una situación que quisieran decir, yo agarro mis cosas y me voy, y cuando lo quieres hacer dices, ah, chinga, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago si soy yo dentro de mí? Ahora sí que de aquí no me puedo echar a correr. Por eso muchos se van para acá, para la cabeza, se van para la mente y dicen, voy a hacer de cuenta como que no está pasando nada. Voy a imaginar que yo soy más grande que el miedo. Voy a seguir siendo adulto con esa imagen que me regalaron de que el miedo es un monstruo y de que yo puedo vencerlo, matarlo y ser más fuerte que él. Pero no somos niños. No podemos vivir a base de esas fantasías y de esas suposiciones. Lo que sucede y la imagen y la información que tenemos y que nos regala este tema del miedo, lo quiero representar con estos 3 siguientes escenarios. Yo creo que todos tenemos ejemplo. Imagine cada quien la situación que tenga, pero yo quiero poner algo global porque es por lo que estamos pasando todos y porque es donde yo he visto que muchas inteligencias se fracturan terriblemente en estos días por lo que está sucediendo. Vamos a poner el escenario de una persona que ante lo que está sucediendo, esta pandemia y esta contingencia, está realmente en una situación de catástrofe. Se ha visto afectado su trabajo, tiene parientes o conocidos que se han visto afectados por el contagio, está pasando por problemas realmente serios, tanto de dinero como de salud, como de logística. Ya saben, como cuando
pasa un torbellino y te echa todo a volar y te deja como que no supiste ni qué camión te atropelló. Un problema tras otro, la contingencia se viene pesada. Y vamos a imaginar a esta persona que está viviendo plenamente las emociones de lo que cada una de las cosas que le acontece le genera. Si tiene miedo, lo vive. Si se enoja, lo vive. Si está triste, llora. Es decir, todas y cada una de las cosas que le sucede le trae una emoción y la vive intensamente. Y entonces es una persona que durante ese periodo está constantemente viviendo su tristeza, su enojo, su ira, su miedo. Tiene miedo cuando tiene que sentirlo y se lo toma en serio y entonces lo expresa, lo vive y entra en crisis porque lo que está pasando no es para menos. Ese es el escenario número 1. Vamos al escenario número 2. Cuando una persona, ante lo que estamos viviendo, se siente constantemente amenazada sin que le pase nada todavía. Entonces le tiene miedo a que la pandemia que está allá afuera le toque la puerta de la casa y se meta sin permiso. Le tiene miedo a que si no se limpian los zapatos, cree que el virus se va a bajar como cucaracha para entrar debajo de su puerta. Le tiene miedo a que la gente no desinfecte los barandales del edificio donde vive porque no sabe que tendría que estar lamiendo el barandal para contagiarse, pero se pone histérica, psicótica, si no está todo desinfectado a su alrededor. Y además tampoco está en una mala situación económica, pero todo el día está pensando en el riesgo que hay, del miedo a que me quede sin trabajo, del miedo a que no me paguen, del miedo lo que se le viene al país encima dentro de 6 meses, es que ya dijeron que se viene la debacle. Entonces a esa persona no le ha pasado nada, pero está llena de miedo de todas las posibilidades de lo que podría suceder. Y ese es el escenario número 2. Y el escenario número 3... Imaginemos a una persona a la que, como la del escenario 1, le está pasando de todo. Está teniendo broncas en la chamba, tenía su negocio y lo tuvo que cerrar, 3 familiares ya se le contagiaron de COVID, o la pareja, y entonces la amenaza se hace presente real, sí le están sucediendo las cosas, pero esta tercera persona adopta una actitud estoica, se crece ante el problema y entonces dice, miedo, ahorita no es tu momento, ahorita es mi momento, así que hazte para allá y voy a hacer como que no estás, y entonces empieza a pasar por todas estas dificultades de una manera medio tiesa, porque lo que está haciendo es controlar una emoción que está constantemente queriendo visitarla, porque es normal tener miedo de situaciones donde está en juego tu salud, tu dinero, tu trabajo, tu bienestar y tu familia, pero se pone ruda, se pone dura y entonces va sacando las cosas de una manera que decimos que fortaleza tienes, como un roble. En estos 3 escenarios, ¿cuáles creen ustedes que es la persona que está teniendo un manejo óptimo de su miedo y por qué? Del escenario 1, con la persona que le está pasando de todo y vive y siente todo lo que le está pasando y lo expresa y lo externa, y la puedes ver con el miedo, con el dolor, con la tristeza, con el enojo, porque está justificado todo lo que le está pasando. El escenario 2, la persona a la que todavía no le pasa nada, pero está tan alerta de todo lo que pudiera suceder, que realmente está todo el tiempo viviendo el miedo todos los días. O el escenario 3, la persona que, como la del 1, le pasa absolutamente de todo, pero está regia, ¿no? Como diciendo, aquí nada me vence y nada me tira y tengo que ser muy fuerte. Repito la pregunta, ¿cuál de las 3 personas creen usted, o de los tres escenarios, creen ustedes que está teniendo un manejo del miedo más óptimo y por qué? Mientras alguien se anima a lanzar alguna hipótesis, voy al chat en vivo de Facebook, en donde eso me pasa a Blanca Ortega. Mi hermana murió en julio del año pasado y tengo una foto de ella y prendo una veladora diariamente. Cuando paso cerca o la prendo no la quiero ver porque me da miedo y me da mucha tristeza y quiero evadirlo. Marina dice que el número 1, Rosela Narváez dice que la 1, Blanca Ortega la 1, y Marina porque está viviendo lo que debe vivir. Tengo que decirles que afortunadamente tenemos aquí gente que es muy elocuente y que está muy bien informada, y dentro de ellas Marina Pérez, que es una médica muy buena chilena.
La mayor parte que hemos puesto como ejemplo estos 3 escenarios para preguntar, ¿quién creen ustedes que está teniendo un mejor manejo óptimo del miedo y por qué? Aunque si alguien se avienta a decir por qué, sí, pero ¿cómo podríamos comprobarlo? Ahorita les cuento cómo, hasta dónde, lo que podemos ver en este enfoque. Sí, es la persona número 1 la que está teniendo un manejo óptimo del miedo, efectivamente. No es aquella, porque la mayoría de la gente se va con la finta de que es el escenario 3 quien está manejando la situación del miedo perfectamente bien, porque está estoica y porque sale adelante y porque sale recta y erguida de las circunstancias. Desde luego, la persona del escenario 2 es la que tenía menos posibilidades de contar con nuestro voto, porque es una persona que más bien está atrapada por el miedo. Ahorita vamos a analizar bien cada uno de los 3 escenarios, pero el ejemplo número 1 de alguien que está viviendo una situación que evidentemente justifica la visita del miedo, el cómo lo vivamos, el cómo lo expresemos, el cuándo y con qué intensidad, corresponde definitivamente a alguien que está teniendo un manejo de esa emoción tan intensa, que además se ve acompañada también de dolor y de mucha angustia, de tristeza y de ira en ciertos momentos, y depende de lo que estemos viviendo. Pero tengo un dato súper interesante que nos va a dar pie también a poder explicar entonces qué podemos hacer para tener un manejo óptimo del miedo. Y resulta que la biología, y como decía también, la inmunología, nos regalan una información extraordinaria de todo eso que no alcanzamos a ver de nosotros mismos. Se han hecho estudios, por ejemplo, con mucha gente que vivió el terremoto de 1994 en Los Ángeles. Se hicieron estudios también con personas que habían pasado principalmente por situaciones catastróficas en este fenómeno, y se han hecho con diferentes circunstancias sociales. Y las personas que perdieron su casa, que perdieron familiares, que tuvieron grandes problemas con esta gran crisis de otro tipo en aquel entonces, eran las que mejor habían conservado su respuesta inmunológica. Ahí está el punto. Las personas que se habían hecho una serie de caos y habían sido atrapadas por el miedo sin haber tenido una pérdida material, sin haber tenido una pérdida humana, sin haberlo vivido de alguna forma catastrófica o destructiva, más que solamente haber estado presentes en el escenario del fenómeno que les azotó. Son personas que tenían severamente dañado el sistema inmunológico, la respuesta inmunológica, porque se exponían al estrés, porque todo el tiempo estaban viviendo algo que no existía, estaban sufriendo por algo que no les pasó, estaban siendo atrapadas por el miedo de la posibilidad de que llegara a afectarles algo que todavía no les había tocado. Y saben quiénes tenían también muy dañada la respuesta inmunológica: las personas que después de haber vivido toda la catástrofe, la desgracia y la pérdida, se hicieron las que tenían que ser fuertes y que no les estaba afectando nada, porque creían que en esa actitud estaba el secreto para sobrepasar o superar las circunstancias y reponerse. Cuando además la gente que cree que se tiene que crecer ante lo que le está sucediendo, como una visión de batalla, de que tengo que poder contra lo que me está pasando o contra el miedo, cuando el miedo soy yo mismo, mi propio miedo, lo ven como algo que es algo que tengo que superar, por encima de lo cual tengo que estar. Lo último que estoy haciendo es relacionarme sanamente con esa emoción que me está haciendo segregar además bastantes cosas dentro del cuerpo para ponerme lo suficientemente alerta, pero eso es un desgaste. Y ahí viene la forma en cómo podemos hacer conciencia a través del miedo desde diferentes esferas emocionales, biológicas, espirituales, mentales. Cuando vemos que las personas que han pasado por eventos traumáticos y que además del evento han tenido consecuencias de pérdida en su vida y se permiten sentir el miedo, la tristeza, el enojo, la ira, el pánico que viene en el momento que es, con la intensidad necesaria, porque sí lo están viviendo, no hay forma más sana de vivir una emoción como el miedo que esa, cuando lo tienes enfrente, cuando te tocó y lo puedes tocar, cuando le das la dimensión que merece y cuando permites que todo tu cuerpo y toda tu energía responda y fluya como debe ser ante semejante cosa que te está sucediendo. Pero entonces ya estás pasando del miedo a una vivencia de algo real que te está atravesando.
y no nada más estás fantaseando con algo malo que te puede ocurrir, y no estás poniendo a trabajar toda tu maquinaria corporal, mental, energética, a desgastarse y a desbordarse de energía con solo posibilidades de lo que tú crees que te podría pasar. Yo creo que la uno, porque cada emoción la está viviendo y dejando salir, dice Angélica. Sí, Angélica, muy bien, todas, muy bien. Porque lo está aterrizando, dice Blanca Ortega. Sí, claro, la capacidad de recuperación, wow, qué interesante. Saludos, Angélica, saludos a todas. Pero ¿a dónde nos lleva si estamos hablando del miedo entonces y cómo poder conocerlo mejor? A través de diferentes enfoques, desde diferentes miradas. ¿Cómo es que podemos, la intención del programa de hoy es que como en una hora no podemos transformar vidas, quién sabe, yo esperaría que sí, la mía se ha transformado de repente en una hora de cosas que escucho y que vivo y que veo y que siento, es por lo menos, como he dicho en otros programas, sembrar semilla de que de entrada tenemos mucho que desaprender porque hemos sido terriblemente educados y terriblemente sellada la ignorancia de quiénes somos, de lo que traemos y de cómo funcionamos, y por eso nos anda espantando cualquier cosa. Por eso le tenemos miedo a todo, porque somos ignorantes de nuestra naturaleza humana, que no es nada más de persona, es de espíritu, es de alma, es de emociones, de energía, es de vibración, es de genética, es de biología. Somos una fastuosidad, una chingonería de seres que la verdad es que si nos ven desde el cosmos nos vemos como una pinche celulita, como se ve el COVID, con todo y coronita en el microscopio. Y así de latosos somos, pero así de cosas tan grandes podemos lograr si nos lo proponemos. Sí, le podemos chingar la vida a la tierra, a nuestra madre, pero también podemos tener experiencias impresionantes y ser unos seres que favorezcan al desarrollo de la naturaleza. Pero si no nos hacemos conscientes del papel que tiene el miedo en nuestra vida, entonces vamos a ser víctimas de él. No vamos a poder hacer lo grandiosos que podemos ser si nos conocemos plenamente, no solo en el miedo, sino también en la tristeza, en el enojo, en la pena, en la angustia. Hay algo que les quiero comentar también con respecto a esta explicación de la respuesta inmunológica. Porque es importante que tengamos mucha atención si ya hemos dicho que una persona que pasa por eventos catastróficos y los vive con la emoción que la tiene que vivir, con el miedo que está justificado y como lo tiene que expresar y sin miedo a que venga gente boba y le diga que no tengas miedo porque te va a hacer daño, cuando lo más natural es que tengas miedo y lo expreses y lo vivas, tenemos que poner la mirada al escenario que está viviendo mucha gente en este momento, ya sea por lo que está viviendo en casita, allá en casita, o por lo que están viviendo gracias a esta situación de contingencia. Constantemente me he encontrado dentro de mi círculo cercano y del círculo de gente que ahorita está tomando, y eso se agradece, toda la conciencia que la gente tiene, que se está atendiendo en la terapia en línea. Por cierto, saludos España, Paraguay, Colombia, Argentina, Estados Unidos, México, porque hay mucha gente desde allá confiando en un proceso virtual y teniendo grandes resultados. Hecho este paréntesis, les digo que toda esta experiencia me ha llevado a ver infinidad de casos. A pesar de que hay información desde la ciencia, desde la buena información, desde lo que es datos duros, desde cómo con este tipo de situaciones la limpieza que debes tener, la higiene, las medidas que son absurdas, las que no son absurdas, las que son exageradas. Hay gente que cada vez que le tratas de explicar que no necesita quitarse los zapatos para entrar a su casa, que no necesita meterse a bañar si fue a la tienda y regresó de su casa. Hay gente que insiste en que tú puedes traer coronavirus aquí en la ropa cuando si el bicho no puede vivir sin un fluido que lo transporte. Entonces, si no traes un gargajo o un moco en la ropa, entonces no hay motivo por el cual pueda haber virus ahí. Pero a pesar de todas las informaciones oficiales que tenemos, porque además me jacto, tengo un hermano que tiene posgrado en ciencias químicas, entonces aparte de toda la información que yo busco y de todos los médicos que tengo a mi alrededor y de los científicos de alto grado que hay, que nos regalan información
que es coherente y sensata. Me he encontrado con gente que cada vez que le quieres explicar la forma en la que puede hacerse la vida más fácil para no tener miedo, se enojan porque no quieren que les arrebates el miedo. Entonces te dicen, ¿cómo crees que voy a relajar las medidas? Esto se va a venir a la chingada, es que esto se va a poner muy grave, es que esto está colapsando, los sistemas de salud no alcanzan. Bueno, ese es el ejemplo de una persona a la que todavía no le está pasando nada y probablemente no le pase nada, y está abrazada y agarrada del miedo, porque también hay emociones a las que nos podemos hacer adictos. Se ha comprobado que la heroína, en la adicción que se puede tener a la heroína, se adhiere a los mismos neurotransmisores que se puede adherir, por ejemplo, a una emoción cuando es repetitiva. Entonces, por supuesto que estamos en tiempos en donde hay gente a la que no se atrevan a querer explicarle algo sensatamente, que les sugiera siquiera que tengan que dejar de tener miedo porque se los van a echar encima. Hay gente que si te metes con su miedo, te tiene que dar miedo. No te atrevas a meterte con los miedos de la gente, porque a veces los defienden más que a sus propios hijos. Hay gente que está aferrada a tener tanto miedo que lo puede defender con uñas y dientes. Entonces es muy difícil trabajar con gente que está aferrada al miedo porque realmente puede haber un apego tan fuerte a esa sensación y una certeza que esa persona quiere tener en que las cosas pueden venir muy mal. Pero decía que hay que poner especialmente la mirada en esas personas que no sueltan el miedo, porque en estos estudios en donde han vivido eventos que no les afectaron y que simplemente no hay motivo por el cual estar viviendo tan alerta todo el tiempo, se encontró que el sistema inmunológico no es amigo de ese tipo de actitudes. El sistema inmunológico hace una cantidad de trabajo y el endocrino también para que nosotros podamos tener respuestas cuando las necesitamos, que es como estarle llamando todos los días al 911 y que abra la puerta y que tú le digas, perdón, es que solo era miedo de que me fuera a pasar algo. Llega un momento en que esa autoridad y ese poder que te protege empieza a cansarse de ti. Hay una sustancia que es el cortisol, que se segrega como una ayuda para nuestro cuerpo cada vez que se percibe miedo ante una sensación de peligro, ante una amenaza. Entonces el famoso cortisol nos sirve precisamente para elevar los niveles de azúcar, de grasa y de presión arterial, porque la única función del cortisol está basada en que tú, cuando sientes miedo, puedas tener la suficiente energía, masa corporal y bombeo sanguíneo como para poder escapar. Por eso se segrega el cortisol, insisto y repito, porque eleva el azúcar, la grasa y la presión arterial. Entonces, esos tres factores no son sanos, pero es que cuando estamos en una situación de miedo y de peligro, no importa qué tanto está la situación de salud del cuerpo. En ese momento, lo que hace el cuerpo es organizarse a través del cortisol para que tú puedas echarte a correr, porque primero está la supervivencia y después qué tan en armonía estás con tus emociones. Pero entonces imagínense lo que las personas, ustedes, si tú eres uno de esos ejemplos, ábrete e imagina. Si tú eres una persona que está viviendo un miedo constante por una situación que todavía ni llega, por una situación que no te sucedió, por un hipotético, por una hipótesis, por lo que te están diciendo que está ocurriendo en la calle. Porque si te dicen que hay que lavarse las manos y que te dicen que se puede contagiar si no traes tapabocas y ya no quieres que nadie entre ni siquiera al edificio donde vives, aunque tú estés encerrado en tu recámara, porque no estás de acuerdo en que la gente salga a la tienda, porque igual ya te surtiste y estás de criticón en la ventana, mira nada más cuánta gente en el súper. Pues si tú también tuviste que ir al súper, porque te pones a criticar a los demás. Si tú eres de esas personas que está todo el tiempo alerta y que en vez de relacionarse con su miedo, está dejando que el miedo te tenga con una correa como de perro aquí, dándote órdenes, lo único que estás haciendo es soltando cortisol, haciendo que tu cerebro mande señales a los linfocitos TCD4, que son las defensas, para que salgan todo el tiempo como perros bravos pensando que dentro de tu cuerpo está pasando algo, que está entrando una amenaza, que hay un peligro que amenaza tu salud, que hay un riesgo de bienestar. ¿Y sabes qué es lo que pasa con todo eso? Que el sistema inmunológico se desgasta cuando ve que la amenaza no es real. No deja de enviar las señales, pero entonces el exceso de cortisol hace que empieces a subir de peso, hace que pierdas vitalidad, hace que tengas envejecimiento prematuro, hace que tengas un daño metabólico. Por esas simples razones,
es que es necesario y es urgente que nos pongamos a revisar la manera en la que estamos viviendo el miedo. Dejemos a un lado la parte de que si es que el miedo me alerta cuando hay una amenaza y que no. Tenemos suficientes ejemplos el día de hoy como para estar tomando en cuenta ya las teorías viejas, caducas, tontas y absurdas de que yo tengo que ser más fuerte que mi miedo, de que yo tengo que vencer al miedo, de que yo tengo que hacerlo a un lado y hacer como que no está, de que lo tengo que bloquear, de que el miedo es malo y te enferma, por Dios. Te enferma la manera ignorante en la que vives el miedo durante toda tu vida. El miedo no tiene la culpa, el miedo la tiene la ignorancia con la que tú fuiste educado. El miedo no te hace nada más que alertarte, cuidarte, pero también darte la certeza de que algo que viene y me puede hacer un daño merece que yo responda y lo deje fluir con el resto de emociones que se desembocan del miedo. Pero no tiene absolutamente nada que ver con que tengas miedo y entonces al otro día te tengas que enfermar de algo. Si tú sostienes el miedo constante como alerta a una amenaza que no es real, el sistema inmunológico no es pendejo y se da cuenta y ve que estás lleno de amenazas que solamente vienen como que vienen y van, pero no ven nada claro. Y entonces sí empieza a haber un desgaste porque estás usando sustancias de tu cuerpo que se dispersan y que corren por el torrente sanguíneo y estás haciendo que además tus defensas se cansen porque estás poniendo a pelear a los soldados contra nada. Y ya una vez que se regresan a su lugar y vieron que todo era llamada de petate y falsa alarma, entonces no pueden estar en un nivel óptimo como deberían estar si los dejas hacer su trabajo cuando la amenaza es real. Por eso es muy común ver a gente que está dominada por el miedo, que está mal metabólicamente, que tiene sobrepeso, que no puede dormir, que no puede soltar un tema, que es preocupona, que todo el tiempo es alarmista, que defiende su miedo con garras y con uñas. Es importante tener toda esta información a la mano acerca del miedo, porque además los principales neurólogos y psiquiatras apoyan todas las técnicas que hay que nosotros podemos aplicar para poder llegar, incluso con prácticas de espiritualidad y de conexión con nosotros mismos, y de poder discernir entre lo que es real y lo que no es real. Nosotros tenemos a nuestro favor el uso de la imaginación. La imaginación no como fantasía, no como cosas que inventamos. Yo ahora que les he estado hablando de todo esto, ustedes hacen imágenes en su cabeza. A lo mejor vieron al sistema inmunológico y vieron a las celulitas y vieron a la persona histérica ahí defendiéndose de algo que todavía no es real. Si no tenemos imágenes de lo que vamos viviendo es porque tal vez no lo hemos vivido o no sabemos qué es, pero si tenemos una imagen de algo en la cabeza, en ese acervo que tenemos maravilloso que se llama imaginación, podemos entonces empezar a generar y producir los nuestros propios con una carga emocional distinta de la que tenemos normalmente. Hay imágenes a las que nosotros nomás de pensarla ya tenemos miedo. Ya tenemos una predisposición a la que nada más falta girarle la llave y que cuando la vivamos sea precisamente ese miedo hecho realidad, pero no era real. Nosotros tenemos que estar bien informados ante las cosas que nos dan miedo. ¿Cómo podemos empezar a fomentar una cultura distinta de relación con el miedo? ¿Qué pasa cuando lo sintamos? Tip número 1, que me sentí como de revista barata, tip número 1, pero bueno, eso es lo que les gusta. Si tu miedo es por algo que realmente está sucediendo, vívelo. Compártelo, no tengas miedo a temblar, no tengas miedo a llorar, no tengas miedo a dormirte en posición fetal, a sentirte chiquito. Tienes que enfrentarlo, tienes que aceptarlo, porque si no te va a comer y te va a empezar a dar órdenes. Acepta el miedo, lo que te está pasando, si es real, seguramente no es para menos. Yo sí te creo. Sí, hay muchas cosas que nos dan miedo y ya que las tenemos enfrente no nos queda otra más que decir, tengo que pasar por el miedo que esto me está haciendo sentir, porque es una amenaza real, pero ya definí que es real. Entonces el cuerpo y el sistema inmunológico, toda nuestra biología va a tener una razón concreta y válida por la cual estar operando y darnos sustancias y mecanismos que nos ayuden a nivel del cuerpo a pasar por ahí. Pero si en este discernimiento tú te das cuenta de que el miedo no es real y solamente es por una amenaza que todavía no tienes enfrente, entonces agradece y busca métodos para meditar o para hacer mindfulness, que claro, se dice muy fácil así, pero pues es que ahorita no podemos dedicar el programa a hablar aparte 1 hora de mindfulness y de meditación, para que te puedas anclar en el aquí y ahora, porque aquí y ahora tú estás bien.
Y ahí es en donde se pone la tarea difícil, porque es cuando la gente quiere defender el miedo que tiene. No, yo tengo mucho miedo, no me lo quiten. No estás aquí y ahora, no te está pasando nada. No se ha contagiado nadie, todavía no pierdes tu trabajo y te dicen, pero ¿cómo te atreves a decirme que esté bien si las cosas se vienen mal? A veces lo que tenemos que hacer es dejar a esa persona que pase por ese proceso, que se hipercortisolice, que se llene de todas las sustancias que se tiene que llenar para que a lo mejor cuando la situación de salud corporal sea lo suficientemente grave pueda sentar cabeza, porque a algunos nos ha pasado que solamente a través de procesos crónicos graves de salud es como hemos aceptado una invitación a ver la vida de una manera distinta. Pero sí es necesario informarnos. Yo no soy biólogo, yo no soy médico, pero me informo y me gusta informarme chingón y me gusta saber de todo. Porque un terapeuta transpersonal no solo tiene que saber de emociones, tiene que saber de lo que decían nuestros ancestros, tiene que saber un poco de astrología, tiene que saber un poco de biología, tiene que saber del sistema inmunológico, tiene que saber de mente, tiene que saber un poco de la psicología tradicional, tienes que saber de metafísica seria, buena, no de la cutre, de la barata que nada más te dice piensa una cosa y se te dará. Tienes que realmente poner atención a mucha investigación que hay que hacer para saber un poco de todo, porque todo eso está en nuestra experiencia de vida. Así que la invitación de Transpersonal la noche de hoy es a que te informes, a que leas, a que busques fuera de la televisión, a que busques fuera de la gente que está llena de pánico. Si estás rodeada de gente que tiene mucho miedo injustificado, aléjate. Si puedes, aléjate. Estamos encerrados, está cabrón que te alejes de alguien, pero aléjate por lo menos en cuestión de que no te conectes con lo que está viviendo tóxicamente esa persona. El miedo, lo dice el chamanismo, es un hermano. Viene y nos acompaña en el camino cuando nos tiene que acompañar y para lo que nos tiene que acompañar. Y cuando dejamos que su presencia esté con nosotros y haga lo que tiene que hacer para que enfrentemos el proceso que es inminente y real, entonces el miedo se va. Es tan noble que cuando hace su trabajo te deja, pero le tenemos miedo al miedo. Voy al chat antes de despedirme la noche de hoy y gracias a tus palabras y por compartirnos toda la información sabiduría de luz. Gracias, Alex Sánchez, te mando un gran abrazo. El mundo exterior es real, pero el mundo interior es hiperreal, Marina. Sí, es que entre lo tangible y lo intangible de pronto tenemos esa costumbre de darle realidad nada más a lo tangible, y la verdad es que para muestra basta un soplido. No lo ves, pero ¿qué tal lo sientes? Todo el mundo de las emociones está hecho de una sustancia que no podemos ver, pero que se manifiesta a través de lo que vivimos y de lo que sentimos. Entonces recuerden, el miedo, combatir la ignorancia, nos han educado mal, nos han formado mal. Tenemos que relacionarnos con él, tenemos que enfrentarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que sentirlo y tenemos que frenarlo cuando ya hayamos pasado por ese periodo, porque si no frenamos eso, la respuesta inmunitaria no se frena, el cuerpo se sigue defendiendo de algo, se cansa, se desgasta y nos empezamos a enfermar. Pero eso es muy distinto a decir que el miedo es el que nos enferma. Abrazos, qué gusto verte por aquí nuevamente, Patti. Patti Cervantes, muchas gracias, te mando besos, Patti Cervantes, todos los martes a las 8 de la noche en Mujeres Poderosas aquí en 8:30. Y aprovecho que está por aquí Patti para decirles, hay actividades. Ahorita que retomamos todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, Transpersonal de vuelta en vivo por 8:30. También tenemos un webinar mensual, tenemos un curso virtual mensual que nos va a dar la oportunidad de trabajar un tema distinto cada mes, que consiste en 5 clases. Son 5 sesiones de lunes a viernes de 1 hora y media cada una. El webinar de este mes es del 18 al 22 de mayo. Es de lunes a viernes, nos conectamos más o menos, creo que el de este mes es de 6 a 7:30 de la noche. De 6 a 7:30 el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Y el webinar de este mes es de pareja, luces y sombras. Todo lo del inconsciente emocional en las relaciones de pareja, todos los temas que tratamos aquí aisladamente en un programa de vez en cuando durante 1 hora, vas a tener un curso virtual el 18 de mayo, donde podamos hablar largo, tendido y profundo de la relación de pareja, el inconsciente emocional, los celos, la infidelidad,
el chantaje, los patrones familiares, la comunicación, la asertividad, el entendimiento, la separación, el retomar la relación, el amor, el enamoramiento, todo lo que quieras saber, todo lo que quieras preguntar en un petit comité, porque para eso es el webinar, para que nos conectemos un grupo, para que lo llevemos a cabo, porque hay promoción, porque nos tenemos que ayudar, porque el programa es una forma gratuita y abierta de estar en contacto y de trabajar los temas. El webinar es otro medio mediante el cual podemos estar, repito, durante 1 hora y media, 5 días, trabajando un mismo tema. Pueden encontrar el temario completo en mi página web, jaimelugo.com, así como también la modalidad, la oportunidad de tomar terapia en línea, que ya lo venía haciendo desde hace mucho tiempo, pero que se ha vuelto como el único modo ideal de trabajar con nuestras emociones en estos tiempos de contingencia. jaimelugo.com. Puedes ver la información de todo lo que necesites, tanto el acceso gratis a los 100 episodios de Transpersonal en Spotify y en YouTube, como el poder inscribirte al webinar mensual, que en el caso de mayo va a ser de pareja y el inconsciente emocional. Ahí viene todos los datos para comunicarte con Patti Cervantes, que es quien lo coordina. Ella te hace saber de las promociones y de las formas de inscripción y de cómo te puedes dar cuenta que es súper accesible tomar este curso en línea, que es de 5 días, prácticamente 8 horas, y también del proceso de terapia emocional. Dicho lo anterior, yo les quiero agradecer por estar conmigo en este primer programa de esta nueva temporada de Transpersonal. Quitándonos y barriendo la ignorancia del miedo y de cómo nos atrapa, porque no es justo que el miedo nos lleve a la tumba emocional o la tumba física. Nos tenemos que ir nosotros con todo a enfrentar lo que nos está sucediendo y sin miedo a sentir lo que sentimos. Y el miedo, verán que es un hermano, es un compañero. Yo soy Jaime Lugo. Les recuerdo que en redes sociales estoy como Transpersonal Jaime Lugo, ya sea en Facebook o en Instagram. Te recuerdo que el podcast de este programa está en Spotify, iTunes, TuneIn Radio, iVoox, y que cada miércoles nos vemos en vivo en 8ymedia.com, Facebook y YouTube, miércoles 9 de la noche. Gracias a Manuel Méndez por toda tu producción y por toda la conexión y por hacer posible este programa y esta estación. Gracias a todos ustedes por haber estado conectados desde México, desde Chile y desde todos los lugares donde estuvieron. Yo soy Jaime Lugo y nos vemos por acá el próximo miércoles.